Hola a todos, aquí nuevamente el profesor Espinosa en el sistema 2x1 impartiendo clases por este canal, por este sistema de clases en línea. Ya estamos casi llegando al final, solamente falta ver uno de los elementos que le había prometido en la clase anterior, en el video anterior, sobre la siguiente etapa de la geografía que compone nuestro país, que sería la geografía humana. Ya hemos visto lo que es geografía física, para enfocarnos a quienes interactúan en la superficie terrestre, específicamente en nuestro territorio nacional. Estaremos hablando un poquito sobre el concepto de población, pero para ir entendiendo un poquito cómo reacciona la población chilena, vamos a ver un poquito cómo reacciona la población mundial, para que tenga claro eh, la idea de cómo interactúa nuestro país en relación a los factores que vamos a ver, y algunos conceptos que también vamos a ver. A ver si nos alcanza más adelante ver un poco lo que es realidad nacional, que eso falta por ver. Y bueno, hablamos de geografía humana, nos estamos enfocando específicamente al estudio de la demografía, que es la ciencia que se encarga de estudiar la distribución y la cantidad de habitantes que existen en un territorio determinado. Y en el caso de Chile, se ve bastante el análisis de cuántas personas han aumentado. Bueno, actualmente Chile cuenta aproximadamente con unos 19 millones de habitantes, y teniendo como la población de género que está predominando la mayoría, sea el caso de mujeres. Ya un poquito más del 50,6% de la población nacional está compuesta por mujeres. Pero el caso de los habitantes a población mundial, bueno, este es un análisis más o menos del 2018, en este caso ha aumentado independientemente de la pandemia, de 8.000 millones de habitantes, un poquito más de 9.000 millones de habitantes. Con el tema de la pandemia solamente descendió entre un 2 o 3% de la población mundial. Pero aún así, la cantidad de habitantes es considerable. Así que es fundamental conocer un poco lo que ocurre afuera antes de ver el caso del país. Y bueno, con el tema de la cantidad de diversidad que existe en nuestra población mundial, y en el caso de Chile, es que aparte de contar con una diferencia de género, contamos con diferencias etarias, ya la cantidad de edad, ¿no es cierto? Los años que están viviendo cada integrante de nuestro país, población joven, ¿no es cierto? La población intermedia adulta y la población más longeva van a ser parte de la población nacional. Bueno, en cuanto a los modos de vida también, dependiendo de la actividad y los ingresos sobre todo, el estado socioeconómico que vive cada población de nuestro país. Bueno, en cuanto al idioma, bueno, es cierto, aparte del español, existen habitantes del extranjero que también hablan otro tipo de lenguas, y también las lenguas nativas. Recuerden que todavía prevalece la lengua de los pueblos indígenas, que todavía se practica en nuestro país. Y en cuanto a la religión, bueno, debido a la libertad de pensamiento y de culto, existen varios tipos de creencias en nuestra población. No solamente la católica apostólica romana, que es la oficial de nuestro país, también cuenta con otro tipo de creencias debido a la libertad de pensamiento que se dictó en el siglo XIX, materia pasada. Y en cuanto a costumbres, bueno, eso creo que es lo que mencioné en cuanto a los modos de vida a los que se dedican específicamente. Uno en el sector más empresarial, otro sector más, eh, más de la fuerza de trabajo, en cuanto al ofrecimiento de mano de obra. Y eso es el lado de trabajo, el lado laboral, pero en cuanto a la cultura, eh, en cuanto al estilo de disfrutar cada jornada, son diversas. Otros se quedan en casa, otros festejan afuera, entre otras. Bueno, y lo que mencioné en cuanto a las condiciones socioeconómicas, cada parte de la población eh, cuentan con unos ingresos determinados y desiguales.
debido a su actividad laboral, que espero podamos ver más adelante. Bueno, en cuanto a la cantidad de personas nacidas, cuando vemos el caso de natalidad, que es los casos de la cantidad de personas que nacen en un territorio, y cuando hablamos de tasa de natalidad, se refiere a la cantidad de personas nacidas cada año, y que hay muchos factores, que en este caso serían los recursos, que están siendo afectados por la cantidad de habitantes, y que en el caso de Chile también está siendo parte de ese tipo de desventaja, porque mientras mayor cantidad de habitantes existe en un territorio, los recursos como el agua, la tierra, la salud, la educación y el empleo van a salir cada vez más limitados, ¿entienden? Porque las necesidades de las personas que van naciendo son ilimitadas. Entonces, eso va dándole menos oportunidades a cierta parte de la población nacional. Bueno, a propósito de la población, aumenta, pero no al mismo nivel, al mismo ritmo que los recursos, que los bienes, el trabajo de los bienes. Bueno, como les dije, que mientras aumenta la cantidad de población, aumentan las necesidades y son ilimitadas, no se agotan, ¿entienden? Con recursos que son limitados, se van a acabar en cualquier momento, y por eso existe una cantidad de desigualdad, enfrentamos diversos desafíos en cuanto a la pobreza, el nivel de opulencia que refleja la clase más acomodada, y sabiendo que los que son menos privilegiados tienen que seguir trabajando, pelar el ajo, como se dice coloquialmente. Y eso que no solamente organizaciones internacionales, también el gobierno ha intentado enfrentar esos problemas de sobrepoblación que existe en nuestro país, y no solamente por el caso del descontrol migratorio, cuando llegan personas a entrar y a dedicarse a trabajar dentro del país, ya personas de diferentes países, no solamente de un sector determinado, de una nación determinada. El problema es que existe una baja cantidad de fuentes de trabajo, entonces están obligados los sectores privados en generar mayores empleos, más allá de lo que puede entregar el Estado. Entonces, ese es uno de tantos desafíos que está enfrentando el país, que ya veremos un poquito en cuanto a la legislación laboral, probablemente en un próximo video. Y bueno, en cuanto a otras características que refleja la cantidad de población, bueno, está bien todo el caso de esta presentación en el aspecto más global, pero siempre relacionándolo con el sector nacional, que se están planificando los recursos, ya están analizando el gobierno a qué sector de la población es más emergente, y están viendo la forma de ayudar a esas personas, ya, con lo que ocurrió con la pandemia, con el tema de las cajas de alimentos, o los subsidios, para un recurso económico para ayudar a las personas que están eh, encarecidas de recursos. Bueno, y con ese tipo de medidas, que son limitadas, está intentando tener una mejor demografía, una mejor cantidad de personas que sean teniendo una vida digna, pero lamentablemente con el sistema que estamos viviendo no se estaría reflejando así. Ya veremos la razón en el próximo tema que vamos a tocar. Y como estamos mencionando, existe mucha cantidad de desigualdades, ¿ya? Diferentes etnias, de diferente pensamiento, ¿ya? Con diferentes idiomas, o diferentes, claro, con diferentes tipos de culto, de pensamiento, pero hay que considerar de que tenemos algo en común como personas, somos seres humanos, entonces merecemos los mismos derechos, independientemente del color de piel, de si creemos en Dios o no, o en otro Dios, ¿entienden? O si manejamos otros códigos. Eso es, no será limitación para exigir derechos, que pronto vamos a tocar ese tema a más profundidad. Bueno, y son casos que también ocurren en Chile. Ya esta es una idea, son ideas bastante considerables en nuestro país, con el tema del sistema de conteo de habitantes, ya con el sistema de los censos. Últimamente este tipo de sistema ha estado fracasando y ha sido entorpecido, lamentablemente, por las malas decisiones, mejor dicho, por la mala planificación por parte de las autoridades, porque se supone que este tipo de
de investigación, digamos, son implementados cada 10 años. Pero a partir del 2012 se tuvo que hacer otro censo 5 años después, para saber un poquito más en detalle cómo ha ido evolucionando la población. Entonces, debido a algunas problemáticas, la falta de conteo, la falta de planificación en contar la cantidad, no exacta, sino que aproximada de la, de la población nacional, y también por los conflictos que han ocurrido en el sur con los pueblos nativos, ha entorpecido este proceso, ya que como pega principal, como trabajo principal, es investigar los atributos personales de cada persona que vive en el territorio. Ya saber el nombre, ¿no es cierto?, su ocupación, las características que el lugar donde está viviendo, en la casa donde vive, si tiene familia, las características económicas, saber de su ocupación, su actividad que le genera ingresos, su nivel de educación, si está eh, cumpliendo hasta la enseñanza básica o intermedia, o la educación superior, si tiene estudios universitarios o técnicos, de otro tipo de información de esa parte. Y en cuanto a la cantidad de hijos que tiene y de la característica del lugar donde está viviendo, de la casa que vive. Otro tipo de características, otro tipo de preguntas. Con el tiempo han implementado otras más. A ver si tiene una creencia determinada. Preguntas por el estilo. Y bueno, la institución que se encarga de velar por ese proceso sería el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, en el cual tiene la función de registrar todas las características que se le preguntan a las personas, y considerando que esas personas se encuentren dentro del territorio, ¿ya?, para que sean parte del grupo social que compone el país. Bueno, en cuanto a las fuentes de información que maneje este tipo de estudios, bueno, existen organismos internacionales el cual van a intentar ayudar a orientar a instituciones del país, en Latinoamérica, ¿no es cierto?, que intentan apoyar a los gobiernos de recopilar esas informaciones, que el INE está siendo parte de la ayuda a esos tipos de instituciones provenientes del extranjero. Bueno, en cuanto a los organismos que corresponden al Estado y los que no corresponden al Estado, cuentan con organizaciones de inmigración, o sea, de saber el proceso de las personas que entran a un territorio, como le mencioné, el caso de los extranjeros, y de instituciones que intenten servir a esas personas sin reforzar ningún tipo de beneficio económico. Ya lo ayuda gratis, como se dice. Y también a organizar pequeñas agrupaciones comunitarias. Ya, un ejemplo caritativo que se le hace a ese tipo de personas. Obviamente el Ministerio de Planificación es parte del gobierno, y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo no forma parte del gobierno, en este caso, en el cual le ofrece salud, le ofrece educación, le ofrece trabajo, que bueno, también lo cumple el Ministerio de Planificación, pero de manera digamos, más prioritaria a los que sí lo necesitan. ¿Entienden? Están viniendo prioridades. Bueno, en cuanto a cuántos somos como población, eso no vamos a ver porque es el impacto más general. Bueno, ya lo había mencionado en cuanto a la diversidad que existe en la población, porque existen diversas características diferentes que lo diferencian entre otras partes del territorio nacional y de diferentes personas, en cuanto a los códigos, las creencias, y eso le va generando una identidad. Lo bueno que compartimos es en cuanto a la nacionalidad, en algunos aspectos, pero con la llegada de inmigrantes, por lo menos compartimos el estilo de vida y unas partes de la expresión que tienen las personas, así que esos son casos que ya se manejan. Bueno, en cuanto a los factores que dinamizan la población, hay que tener en cuenta de que existe una dinámica en cada grupo de personas. Ya se reparten en otras partes
del mundo, en este caso el país, en varias partes del país, aumenta cada año la cantidad de personas, y eso va produciendo de que existe una densidad de la población, aumente la cantidad de personas que, más allá de lo que puede soportar un territorio normal, ¿ya? Como el caso de la India, China, que son países bastante sobrepoblados, constante una gran cantidad de población, es parte de este problema de la densidad demográfica. En el caso de Chile ha aumentado un poquito, pero sabiendo de las necesidades que tiene cada uno y no están siendo cumplidas por, por X motivo y que el Estado está intentando hacer que se cumplan, mucho menos en este tema de la pandemia, están siendo afectados estos tres tipos de, digamos, de factores que dinamizan la población, que sería el nacimiento, la muerte y la migración. Es cierto que no estaba un momento como para poder tener hijos, pero en cada año ha aumentado la cantidad de habitantes en ciertos territorios. En el caso de Chile ha aumentado bastante debido a la falta de conciencia, la falta de educación sexual, la falta de capacitación, el uso de anticonceptivos, que ya veremos más adelante, y por el tema de la pandemia, que no estamos en condiciones como para recibir a tanta gente que nace, ¿entienden? Por las medidas sanitarias que estamos cumpliendo. Bueno, en el caso de la muerte, hoy en día con el tema de la pandemia, la cantidad de defunciones, puede decirse de una forma, ha aumentado debido a la cantidad de contagios, y que las personas más vulnerables, que serían los niños y los adultos, y algunos casos de la población más joven, principalmente también el caso de la población más longeva, los casos de los ancianos que tienen lamentablemente la defensa, comienzan a bajar sus defensas entonces a su edad, han sido víctimas principales de este tipo de amenaza que nos está afectando como humanidad, digamos, más que como país, como humanidad. Y por eso se está implementando este tipo de prioridad de la vacunación, así que se está tratando de evitar que aumente la cantidad de defunciones durante este proceso de la pandemia. Bueno, y por otro, el tema de la migración, hay que decir de que todavía continúa. El movimiento de personas que existe en un territorio va aumentando, a pesar de que existen medidas fáciles para evitar este tipo de problemas de la pandemia, para reducir los contagios, pero lamentablemente las instituciones que distribuyen poblaciones, como el caso de las aerolíneas, los terminales de transporte interurbanos, no se están, no se están cumpliendo. O sea, cumple con medidas sanitarias, pero lo más seguro para la mayoría de los, o mejor dicho, de los expertos para evitar este tipo de problemas que estamos viviendo en la actualidad, deberían paralizarse por un momento para reducir los casos de contagio. Pero por las necesidades que tiene la gente, ya sea por X motivo, no se ha cumplido. En algunos países lo han implementado por un tiempo determinado, pero en el caso de nuestro país cuesta mucho, debido a la cantidad de demanda que existe y para distribuir un poquito más la economía, ya que no podemos destacar totalmente la economía, porque si no, todo se paraliza y todo nos vamos a la quiebra. Entonces, es bastante complejo este tipo de actividad. Así que la migración todavía sigue en marcha en este tipo de cosas. Va entrando y saliendo gente del país. ¿Me entienden? Bueno, en cuanto a los factores de la densidad de población, que normalmente se concentra en gran parte de las ciudades más que en el campo, de hecho ha aumentado la cantidad de población más en ciudades que en el campo. Y como les mencioné en la clase anterior del Chile del siglo XX, las necesidades de trabajar en un sector más acomodado, con mayores ingresos y tener acceso a los servicios como el colegio, los hospitales, ha aumentado con el paso del tiempo, y eso provocó de que se urbanizara un poco más los espacios donde concentran gente, como haciendo una pequeña retroalimentación en este aspecto. Bueno, eso en cuanto a la densidad que concentra una población en un área determinada, que normalmente los factores físicos sería el tema de la altitud. Normalmente los que viven cerca del mar ahí concentran mayor población, ya que cuentan con una condición climática un poquito más agradable por el tema de la humedad,
ya que por tema de salud a algunas personas les afecta la altura. Entonces, sería muy poco conveniente vivir ahí. Muy en cuanto a la latitud, la ubicación que le mostremos el tema de la geografía física, depende de sus condiciones de salud también, en cuanto a si les afecta el clima determinado, ya sea el hemisferio norte o el hemisferio sur, que es la que va a determinar la cantidad de recursos que dispone. Entonces, uno, por ejemplo, no les conviene, por ejemplo, vivir en un lugar seco, donde no hay nada, porque no viviría ni siquiera un día. Entonces, les conviene vivir en un lugar con abastecimiento de agua y también con recursos naturales. Como les mencioné en la primera clase, en cuanto a la adaptación de la naturaleza, que es lo que aplicaban los mapuches, por ejemplo, los pueblos indígenas. Por lo tanto, los recursos naturales, el relieve y los suelos van a ser fundamentales para explicar de cómo la población ha ido repartiéndose por estos sectores, ya dependiendo de sus condiciones para adaptarse a este tipo de ambiente. En cuanto a factores físicos y humanos, normalmente el aspecto histórico en considerar de que en el caso de Chile ha ido ocupando gran parte del territorio debido a los conflictos bélicos, ¿no? Con el tema de la guerra del Pacífico, la ocupación de la Araucanía por los indígenas, el Estado de Chile contra los indígenas que estaban resistiéndose, y ahora todavía se ve, aunque de manera más recuperativa. Ha sido factores claves para que más gente ocupara ese tipo de lugares y así darle mayor identidad al territorio nacional y mayor poder. Hoy en cuanto a la migración, que ya vivimos bastante, en el caso tengo varios casos, el tema de la población que proviene del Caribe, por ejemplo, que es la más masiva que se ve en el país, sobre todo acá en Antofagasta. Bueno, en cuanto al crecimiento de la población en la historia, ya lo habíamos mencionado que gracias a eso se debe a la agricultura. La actividad agrícola y la actividad industrial, el aspecto más universal, le ha dado oportunidad a la gente de vivir más y hacer que la gente que nazca viva también. Entonces, la cantidad de recursos naturales, la vegetación, los alimentos, el avance en el servicio de salud, en el servicio educativo, en el servicio sanitario, le ha dado los conocimientos para adaptarse aún mejor, a sobrevivir mejor en un espacio. ¿Entienden? Para el tema de la seguridad, de no arriesgarse a lugares más tan peligrosos, que también va a ser importante para mantener la vida. Por lo tanto, en el siglo XVII, en la época colonial, por así decirlo, el crecimiento fue más lento, debido a la propagación de enfermedades que el sector español había entregado al sector indígena. ¿Entienden? Haciendo un recordatorio de todo lo que hemos visto. Y en el siglo XVIII, donde surgió el tema de la producción industrial y de las creaciones de nuevas tecnologías, ha ido acelerándose. En el siglo XX, teniendo un estado que estaba recibiendo gente, comenzó a intensificarse la cantidad de personas que viven en el caso de Chile. Y bueno, en cuanto al crecimiento demográfico, existen medidas para poder calcular la cantidad, pero eso no vamos a entrar en detalle en cuanto a la natalidad, la fecundidad y la mortalidad, para saber la cantidad de personas que nacen, ¿no es cierto?, y mueren al año, que es un asunto tan más específico. Bueno, en cuanto a la migración, ya deben tenerlo claro, que es ya sea entrada, inmigración, y salida, inmigración, de un territorio determinado, y también tiene su fórmula para calcular la cantidad de personas que egresan e ingresan a nuestro país, o a nuestro territorio determinado. Bueno, en cuanto a cómo se dinamiza la natalidad y la fecundidad, ya sea por razones biológicas, ¿no es cierto? Porque normalmente tienen más hijos que la población joven, debido a la falta de conocimiento y la falta de control más encima en cuanto a las relaciones que uno puede tener, o también los casos fortuitos de abuso hacia este tipo de personas.
en el cual provoca ese tipo de incremento en la natalidad cada año. En cuanto a factores socioeconómicos, se debe a la cantidad de recursos que uno dispone para que esas personas puedan vivir más, ya que los que ejercen la maternidad tienen que seguir trabajando, entonces no puedes dejar así de lado sus actividades para mantener a sus hijos. En cuanto a factores culturales, normalmente el número de descendientes puede ser alto, ya sea por razones religiosas. Normalmente te pueden determinar cantidad de hijos necesarios, o también del tipo de cultura que está sometido. Por ejemplo, el caso de China, antiguamente te permitían tener 2 hijos, ahora ha aumentado a tener 3 hijos, más como máximo en esa cultura. Pero en el caso de Chile no hay una cantidad límite, debido a la que la población no tiene un control evidente. Pero bueno, el caso del tema de la mortalidad ha ido cambiando con el tiempo, independientemente de la pandemia, ya como les mencioné, los factores biológicos normalmente con lo que presenta mayor porcentaje de población joven, muy poca gente menor y más gente mayor. Eso se debe porque la población más viejita cuentan con un sistema de apoyo bastante precario, independientemente de las AFP, el tema de la salud, el tema del cuidado que uno debe merecer, también por el problema de no cuidarse a sí mismo, ¿entienden? También eso va a influir. Por lo tanto, eso es lo que se ve en nuestra población, y ya veremos el por qué, y por qué en qué tipo de desarrollo nos estamos considerando. Y en cuanto a los factores médicos y sanitarios, bueno, aparte del tema de la pandemia, que está muy relacionado, está teniendo un control, ¿ya? Nuestro país cuenta con un control bastante limitado de los recursos médicos debido a este tema de la pandemia, y hay que considerar de que el personal médico ya está agobiado hoy en día. La cantidad de funcionarios en esta área aumentan más y más sus actividades debido a la demanda, alta demanda de contagios, para relacionarlo con lo que está ocurriendo hoy en día. Y bueno, en cuanto a factores socioeconómicos, realmente muchos países dependen de la cantidad de dinero que ganan, ¿ya? Y de la ocupación que tienen, de a qué se dedican, ¿no es cierto? Realmente la gran parte de la mano de obra ejercen fuerza de trabajo, reciben menos de los que dirigen un sector determinado en una actividad, en un trabajo, ¿no es cierto? O los que ofrecen un servicio, o el caso del que estoy entregando, un poco moderado. Y también el caso del servicio de salud, que hoy en día está bastante agobiado. Bueno, el caso de educación también, hay que decirlo. Bueno, en cuanto a los procesos del traslado de personas, normalmente son de casualidad, o podrían ser porque uno quiere, o porque no me queda otra que irme, o irme a ese lado, claro, o dejar ese espacio donde yo viví desde mi infancia hasta hoy, irme a otro lado por X motivo, o irme porque yo quiero. ¿Ya? Esas son las causales que el cual uno lo motiva a irse a otro lado, a otro sector. Que ocurre en Chile, en gran parte de las regiones entran y salen diversas personas. Por ejemplo, acá en el sector norte del país quiere irse a vivir al sur, por X motivo. O incluso la capital, más por razones de trabajo. Bueno, normalmente hablando de ese tipo de razones, el lado económico, como les dije, buscan mejores oportunidades de trabajo, ¿ya? Que cuenten con un mejor ingreso. Por ejemplo, en Santiago se puedes ganar bastante debido a la ocupación que tienes, ¿no es cierto? Muchos vienen acá a Antofagasta porque aquí se gana mucho, a pesar de que es muy caro, ¿no es cierto? Lo que pasa hoy en día con la población del Caribe, de Colombia, Venezuela, entre otros, también del sector andino, en el cual tienen una visión bastante ilusionada de que aquí van a tener una mejor vida, pero realmente no es así. Depende de su fuerza de voluntad para desempeñarse en algo que puede tener éxito. Bueno, y en cuanto a la política, normalmente unos han ido escapando de
de su territorio por razones de pensamiento político que puede ser hostil para el gobierno de ese sector, que lo pueden capturar e incluso detenerlo. Con lo que ocurrió hoy en día, con lo que ocurrió con el tema de la dictadura. ¿Ya? Con el tema de la dictadura de Pinochet en el 73, muchas personas que pensaban distinto al gobierno militar han tenido que irse al exilio. En el caso de artistas del folclore o gente del sector más adinerado. Bueno, en cuanto a razones naturales, normalmente, en vez de interponerse personas, se interpone la fuerza de la naturaleza. ¿Ya? Lo que cuando ocurre un catástrofe natural, ya sea erupción de un volcán o la llegada de una tormenta, por ejemplo, que ocurre bastante en el sector, en esta parte del mundo, por el tema de los huracanes, mucha gente está obligado a irse. O el tema de las guerras también, cuando llega este tipo de procesos. Bueno, eso más tema del caso político. Pero en cuanto al aspecto natural, está más enfocado en los primeros que le mencioné, las erupciones volcánicas, las tormentas bueno, y los incendios, que realmente gran parte de esos son causados por el hombre. Normalmente las personas que están siendo afectadas por ese tipo de amenazas tienen que irse a otro sector, a otra parte en este caso del mundo, pero en el caso de Chile, a otra parte de la región. ¿Ven? Esa es la razón por la cual la gente cada vez se mueve. Bueno, ¿qué impacto nos dejó? O sea, ¿qué efecto dejó este tipo de movimiento de personas, de las migraciones? Ha dejado países sin salida hoy en día y teniendo como consecuencia beneficios de liberar la presión de tener tantas personas sin trabajo. ¿Ya? Si no encuentra trabajo, se puede ir a otro lado. Y que gran parte de lo que ocurre en Chile no se está, digamos, cumpliendo, no se está viendo. Prefiere quedarse aquí a mendigar en algunos casos. Pero los que sí tienen esa visión tendrían que, obviamente, abandonar esta tierra para buscar oportunidades en otra parte. Pero en el caso de países que reciben, ¿no es cierto?, personas, obviamente tiene la oportunidad de usarlos como mano de obra, como recursos de trabajo, ¿entienden? Normalmente los extranjeros que han pasado en este sector cumplen con fuerza de trabajo informalmente remunerado. Ya llegaremos a este tema de la legislación laboral. Ya pueden dedicarse a ser pintor, a recolectar cosas o arreglar cosas, por ejemplo. Aunque también existen profesionales con estudios que vienen aquí a tener una capacidad también importante y de mayor calidad. Y con todo este tipo de actividades enriquecen. Más que por el tema laboral, también enriquece el aspecto cultural, porque también conocemos sus costumbres, conocemos sus hábitos, sus formas de comunicación. Eso es lo bueno que genera este tipo de personas al momento de llegar. Pero como dije, normalmente el aporte cultural puede verse también de manera peyorativa, debido a que muchos dicen que usurpan el trabajo a otros, el trabajo de otros. O también vienen aquí por razones nefastas, como el tema de la delincuencia que te ha ocurrido, que vienen aquí con malas intenciones. Bueno, en cuanto a la estructura de la población, como ya mencionado en el inicio, la población que va a caracterizarse más por el tema etario, la población joven, adulta y la población longeva, la población anciana, y también la diferencia entre hombres y mujeres, va a existir una medida para saber si está desarrollado o no ese sector en esta parte del mundo. Pero en el caso de Chile, contamos con la calificación de ser un país subdesarrollado en el aspecto económico y político. Pero en el aspecto cultural, estamos siendo calificados como un país en vía de desarrollo. No tiendo, digamos, en proceso. Bueno, este aspecto más submundial no lo vamos a considerar. Esta parte de las pirámides de la población es fundamental para conocer un poquito la diferencia que existe en cada región de nuestro país. Porque van a tener un sistema de cálculo o de gráficos que va a caracterizar una parte de nuestro sector.
No, esto no se menciona. Esto en cuanto a lo que ocurre con el país del tercer mundo, no, eso no es necesario. En cuanto a los países del primer mundo, en cuanto a la calidad y el crecimiento y la esperanza de vida que uno tiene, no es esta oportunidad. Bueno, en cuanto al la vida de población que aquí en Chile se ve bastante, normalmente si estamos si contamos con un sector, ya sea una región, una ciudad, con una pirámide de población expansiva, significa de que la tasa de natalidad es bastante alta, la cantidad de personas nacidas aumenta, el, la tasa de mortalidad va a ser también bastante alta, y la esperanza de vida va a ser baja. O sea, el nivel de edad que puede llegar a tener una persona eh, lo más alto posible para poder vivir. Y bueno, eso va variando en realidad, pero el caso de otro sistema de medición, otro tipo de gráfico, que sería la pirámide estancada, que es parecido a lo de vía de desarrollo, porque se está reduciendo la tasa de natalidad y también la tasa de mortalidad, pero también podría aumentar. Obviamente la esperanza de vida va aumentando de poquito, ¿me entienden? Porque es un progreso que va teniendo, pues, progreso positivo. Pero a diferencia de un sector, una comunidad, una población que cuente con ¿no es cierto?, una calificación de una pirámide de población regresiva, que es más característico de los países desarrollados, la tasa de natalidad y de mortalidad va a ser baja y la esperanza de vida va a ser alta, ya que el estilo de vida que uno tiene, por ejemplo, en los países desarrollados como Estados Unidos, los países europeos, son un poquito mayor, debido a la cultura que tienen y a los recursos que disponen. Todo tipo de pirámide de población que le había mencionado antes. Y bueno, eso era de lo que había comprometido el video anterior. Sin embargo, como nos queda un poquito de tiempo, porque lo que faltaría por ver sería realidad nacional. Saber un poquito el sistema en el cual está sometido nuestro país. Porque contamos con un sistema de gobierno conocido como República Democrática, ya que son conceptos que heredamos del legado clásico de Occidente, de Grecia y de Roma. Y Chile, pero que queda quedado claro este tema de la geografía humana en Chile, para pasar directamente a lo que es el sistema político en el cual estamos implementando en Chile y que hace poco se está modificando con los eventos que han ocurrido con el tema del plebiscito, el estallido social, entre otros hechos recientes. Ya, ahora sí. Estábamos hablando sobre el sistema político que identifica nuestro país. Normalmente contamos con un gobierno en el cual los poderes del Estado están separados, ya ejecutivo, legislativo y judicial, y que existe un conjunto de leyes que nos identifica y que tenemos que seguir, independientemente de que seamos de clase alta, clase media o clase baja. Todos somos ciudadanos que estamos sometidos a leyes y que tenemos el deber de cumplir. Cuando cumplimos con las leyes, tenemos que exigir derechos, el cual nos hace ser válidos en nuestro país. Bueno, se cumple todo eso, todas estas normativas que interpone este documento, la Constitución Política de la República, que por si sabían, el mes pasado se acaba de aplicar las elecciones de los constituyentes, los que van a crear este tipo de documento, el nuevo, ya no va a regir el que surgió en 1980 ante el gobierno de Pinochet, sino que más bien va a surgir otro con diferentes principios y diferentes redacciones, con diferentes artículos, digamos. ¿Ya? Pero en el fondo, si cumplimos, si es importante el cumplimiento de esta Carta Magna, de este conjunto de leyes,
ya seamos gobernantes o gobernados, estamos aplicando algo conocido como en un Estado de Derecho, ¿ya? Que todos los que vivimos en nuestro territorio nacional somos iguales en el trato de aplicar las leyes y al momento de ser sancionados por las leyes, por no cumplir las leyes, ¿ya? Todos somos iguales en ese aspecto, y eso nos hace entender como un Estado de Derecho, ¿no? Si matamos a alguien tenemos que cumplirlo, ¿ya? O si le robamos a alguien también, tenemos que cumplir con lo que exige la justicia. O si humillamos a alguien también tenemos que cumplirlo, evidentemente si somos políticos o, o personas civiles comunes y corrientes. Bueno, en cuanto al Estado democrático, normalmente cuando se establece la democracia significa que somos una nación organizada por la mayoría de nuestros habitantes y que tenemos la oportunidad de ser partícipes de un proceso para elegir a nuestros dirigentes. ¿Ya? O si no, que está organizada por el pueblo. ¿Ya? Que está organizada por el pueblo para elegir a sus dirigentes, o que esos dirigentes asignen autoridades por el bien de la comunidad. ¿Ya? Por ejemplo, si elegimos a un presidente, ya que es lo más emblemático que existe, el presidente tiene la facultad de designar a sus autoridades de confianza, los ministros, por ejemplo. ¿Ya? Antiguamente estaba el intendente, pero con lo que ocurrió este año, con el nuevo sistema que se aplicó en las elecciones recientes, ya no va a regir más, sino que va a ser reemplazado por dirigentes presidenciales, ya sea en la región o en una provincia. ¿Ya? Ya no va a existir el intendente. Y el gobernador provincial, que también era designado por el presidente, ahora cambió para ser designado por el pueblo, por votación popular, de manera directa, no indirecta. ¿Ya? Bueno, existen elementos que van a identificar el Estado de Chile. ¿Ya? Contamos con una población, ¿no es cierto? Una cantidad de personas que habita el territorio. Contamos un espacio en el cual la comunidad se va a sentar ahí. Y también otro tipo de elemento que es la capacidad y autoridad de dominio, que sería el poder político, ya que va a frenar y controlar a otras personas siendo elegidas por ellos para que se pueda cumplir ciertas leyes que se van a implementar a favor de todos y no en contra de los intereses de otros, ¿me entienden? O sea, en contra de ellos, de los que no cumplen con las leyes. Bueno, he mencionado de que una república tiene que ser poderes públicos, la separación de poderes públicos. El ejecutivo, que va a administrar el presidente, el legislativo, que lo va a administrar los parlamentarios del Congreso, diputados, senadores, y el Poder Judicial, que lo va a incorporar los jueces, los magistrados en la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de justicia que tenemos en nuestro país. ¿Ya? Los que van a, ¿no es cierto?, gobernar, legislar, crear y aprobar leyes y sancionar a las personas que no cumplen con las leyes. ¿Ya? Esa es la explicación rápida que les puedo hacer por el tiempo que nos queda. Bueno, en cuanto a la realidad que vive el país, hay que tener en cuenta que estas son las autoridades actuales. ¿Ya? El presidente Piñera, la presidenta del Senado, Diana Pronoste, que también se está candidateando a la presidencia, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, y el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, para que tengan claro lo que estamos las autoridades actuales. Y en cuanto al proceso electoral que tuvimos recientemente, bueno, este es el intendente regional, el último y final que tendríamos, que es Rodrigo Saavedra, que antiguamente era designado por el presidente de la República, pero justamente en este año dejará de ejercer dicha autoridad para ser reemplazado por autoridades electas por voto popular, que esos serían los consejeros regionales, lo que conforman el CORE, que esos serían los candidatos que se fueron a primera vuelta y que en segunda vuelta se van a designar quién sería. Y en el caso de las autoridades comunales, lo que surgió el mes pasado, en mayo, algunos concejales y algunas autoridades nuevas, figuras públicas nuevas, van a postular a la alcaldía. Y justamente salió electo él, Jonathan Velázquez, para que tengan claro quiénes están dominando y el resultado de este proceso. Al final salió electo
el anteriormente comunicador radial y de televisión regional, y ahora pasará a la política comunal máxima, que es la alcaldía. En cuanto a los derechos fundamentales, hasta ahí vamos a llegar. Hasta ahí vamos a llegar. Pues sobre de respetar los derechos que tienen las personas al momento de nacer, que en este caso sería la vida, principalmente. Después la seguridad, la dignidad, la igualdad, ¿no es cierto? Y que con el progreso se van a respetar los servicios que entrega el Estado, ya la salud, la educación, la previsión, o sea, los recursos que se debe recolectar por el bien de las personas cuando tienen un accidente o cuando están sin trabajo o ya están inválidos para poder ejercer una actividad por la edad, o el tema de las CFP, el sistema de salud de FONASA, ¿entienden? De los fondos de pensiones. Y también otro derecho al trabajo y de aplicar leyes para respetar los derechos de los trabajadores y de los empleadores, digamos, de los jefes que implementan una empresa. Todo este tipo de facultades en que deben exigir las personas desde el momento de nacer son considerados como derechos humanos, ¿ya? Que es garantizar, asegurar una vida digna a las personas, y que deben ser integrados, ¿no es cierto?, entre la persona y la comunidad en la cual va a integrarse, en la cual va a incorporarse. Y sin ningún tipo de distinción, ningún tipo de si es de color, si es de otra creencia religiosa, ¿me entienden? Todo porque solamente son derechos, son humanos, ¿ya? Hay que tener en cuenta una materia que vimos de la población humana, de la geografía humana. Y como había mencionado, aquí en Chile, este tipo de servicios parcialmente se cumplen, porque el Estado está saturado con esa necesidad, y llegan las empresas privadas que van a entregar todo esto, ¿entienden? Para que tengan una mejor calidad para las personas que están dispuestas a pagar por ellas, ya que el Estado lo hace de forma gratuita, o con un leve costo económico, ¿ya? Que no es tanta la diferencia, pero en comparación a las empresas privadas, el costo obviamente va a ser considerable, porque como es una empresa, tiene el derecho a lucrar, ¿entienden? Bueno, en cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Política rescatan este tipo de elementos para hacer valer el ejemplo de que está siendo parte de una comunidad que garantiza desde la vida hasta la seguridad, igualdad y dignidad, ¿no es cierto?, de las personas que integran su territorio. Como aquí podemos mencionar, por ejemplo, la primera, que es del artículo 1, que todos los seres humanos nacen libres y iguales en dignidad y derechos. Que la parte principal y elemental, en el cual empieza nuestro documento, que hoy en día va a ser modificado, o va a ser cambiado por otro, ¿ya? Ese es el objetivo del plebiscito anterior, de las elecciones constitucionales anterior, fue el tema de la prueba, el rechazo que ocurrió el año pasado. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, chicos, porque el tema del tiempo es bastante limitado, así que estamos terminando por ver la nacionalidad y la ciudadanía, la característica de ser ciudadano y el derecho a recibir la nacionalidad, y para ver más adelante el sistema electoral. Y para terminar con el tema de la legislación laboral, que es uno de tantos derechos que le había mencionado, pero vamos a entrar más a fondo para que tengan idea cómo funciona el mercado del trabajo en nuestro país. Eso, chicos, se nos alargó un poquito el tiempo, por lo menos logramos cumplir con el objetivo, y nos estaremos viendo en el próximo video. Así que esta instrucción continuará.